Nos 6 primeros meses del año hebo en Asturias 200 delitos más, un 4,6% más que el año anterior. Diolo a conocer la Guardia Civil durante la celebración de la Virxe del Pilar Nubieu. En Xixón los actos celebráronse en el antiguo instituto. Allí impuxéronse les condecoraciones a miembros destacados del cuerpo y féxose entrega de distinciones y diplomes. La unificación de comandancias de la Guardia Civil de Asturias va a suponer reasitiar Nubieu a la mayor parte de la plantilla que agora está en Xixón. Avanzólo el coronel xefe de Asturias nunha entrevista concedida a TPA. Dende la Guardia Civil insisten en que esta reorganización non va a suponer un retallo de personal y que el cuartel de Xixón va a permanecer abierto. La princesa Leonor presenció por primera vez vestida con uniforme militar el desfile de la Fiesta Nacional celebrau en Madrid. La heredera al trono non asistía al acto central de la Fiesta Nacional dende 2020. Antes de ella llegó el presidente en funciones, a quien de nuevo abuchearon y dirigieron el lema «Que te bote, chapote». Covadonga Fernández volvió a ser la ganadora del concurso Exposición de Quesos de Picos de Europa na categoría de Gamoneu del Puerto. Nesta ocasión, más de 50 elaboradores de las 3 comunidades autónomas con todos los tipos de queso del parque participaron en una edición na que hubo muchas ventas. Ya tan abiertas les instalaciones permanentes de la fábrica, el espacio expositivo de la Fundación Princesa, que va a bellugar delles actividades y amueses. Va a haber conciertos de diversos géneros, instalaciones científico-artísticas, proyecciones de cine, espectáculos de narración oral y talleres relacionados con el mundo de la interpretación. La música de blues ya protagonista en Chuarca estos días. A partir de esta noche, la capital valdesana celebra la segunda edición del Festival de Blues de Asturias. La cita convirtióse en a más 2 años en uno de los referentes del norte de España.